El poder de la oración de madrugada. De verdad que Dios le va a hablar, Dios le va a impactar. Usted va a ser impartido en esta noche y activado para buscar a Dios en las mañanas, muy temprano. Hay algo que carece en la iglesia actual y se llama oración. Esta generación de la iglesia actual no le gusta orar, no le gusta la oración, ¿sí? No es atractivo. Prefieren ir a un concierto que ir a un día de oración. Gracias a Dios, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios, el Rey de Gloria, los miércoles de oración tenemos más de 100 personas, a veces 200 personas tenemos en la oración. Siempre hay movimiento de oración en este lugar. Tenemos el miércoles de oración, tenemos la oración de madrugada. Tenemos las oraciones que se hacen por equipos de trabajo, el equipo profético, cosechadores, las Débora ni se diga, siempre están en oración ellas, siempre están intercediendo, siempre hay un grupo que ahorita está orando en ese cuarto mientras está la alabanza y otro grupo mientras está la predicación. Siempre hay movimiento de oración. Alguien me preguntaba, pastor, un pastor amigo mío me decía, ¿cuál ha sido la clave de su ministerio para crecer tan rápido? Y le dije, la gracia de Dios. Sí, me dijo, eso yo lo entiendo, pero tiene que haber algo detrás de eso. Y le dije, sí, se llama oración, se llama rodilla, ¿sí? La oración, cuando usted está orando, Dios te cubre de un manto de gracia y te da la fuerza para hacer aquello que en lo natural usted no lo puede hacer. La oración es poderosa, ¿sí? No sé, todavía tengo duda, fíjese, pero lo voy a decir. La semana pasada también lo dije, pero la oración es la cenicienta de la iglesia. Menospreciada, desechada, pero sin saber que es algo poderoso la oración. La oración puede ser, es muy sencilla, pero es muy poderosa. Tanto que Jesús tomó muy en serio la oración. Tanto que para él era mejor orar que hacer milagros. Nadie dijo amén a eso. Jesús prefería orar que hacer milagros. Es más, pasaba más tiempo orando que haciendo milagros. Prefería estar a solas con el Padre que con toda la multitud. Pasaba horas con el Padre y minutos con los hombres. Y yo creo que el reto nosotros como pastores del Rey de Gloria, pastores amigos que hoy nos visitan, gente que tiene ministerio, liderazgo, que son líderes, o usted como creyente, nuestra prioridad debe de ser la oración. ¿Cuántos están aquí? No es un tema muy agradable para muchos. De hecho, en una ocasión estuve en una liberación y se manifestó un demonio y no salía el demonio. Y le pregunto yo, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo enfado. Pero yo antes de irme me dijo, te voy a decir cuál es mi trabajo. Me dijo, mi trabajo es que cuando tú hablas de oración, y me dijo otras cosas, y tú hablas ciertos temas, me dijo, yo entro en la gente y les meto aburrimiento para que no oren, para que no busquen la presencia de Dios. Déjeme ver si alguno está con cara de aburrido aquí, para liberarlo de una vez. ¿Sí? ¿Está aquí o no está aquí? Fue en serio, hace como 10 o 11 años de eso. A mí me impactó eso, me impresionó y me empecé a dar cuenta que cuando yo hablaba de la oración, la gente se aburría, no le gustaba. Por eso yo, si usted ha venido un miércoles de oración, yo soy muy celoso con los miércoles de oración. Veo gente platicando atrás y que a veces me dice, qué enfadoso, no le hace. Yo sé que mi lucha no es contra carne ni sangre. Y les digo, si es una hora de oración, ¿para qué vienes a platicar atrás? Mejor no vengas, quédate en tu casa viendo Netflix, ¿sí? Pero déjanos orar a nosotros que queremos buscar la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces, hay algo que se llama, hay una clave, una llave que Jesús usaba mucho y se llama la oración de madrugada. Impresionante. Pero yo quiero que vayamos primero a Job, capítulo 7, versos 17 y 18. Dice, ¿qué es el hombre
para que le engrandezcas y para que lo pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas. ¿Cuándo? 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 Todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Dios visita de una manera especial por las mañanas. Un día estaba hablando de la oración de madrugada en este lugar y alguien me dijo, y un pastor dijo, ¿qué diferencia hay entre orar a las 2 de la tarde y en la madrugada? Es orar, me dijo, es la misma, buscar a Dios. Le dije, no, papá, ¿usted nunca lo ha hecho? No. Entonces no sabes el secreto que hay en el secreto de orar de madrugada. Hay un secreto en la oración de madrugada. En verdad hay un secreto en la oración de madrugada. Y lo descubre aquel que ora de madrugada. ¿Sí? La oración de madrugada, fíjense bien, hay una visitación especial que Dios da en las mañanas, muy especial. ¿Sí? Por eso dice Isaías capítulo 26 verso 9. Isaías 26 verso 9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Sí? ¿Qué es lo que te hace levantar de madrugada? Su espíritu, su presencia. No hay nada más poderoso que la misma presencia te haga levantarte en la mañana para que le busques a Él. Impresionante. Isaías era un buscador de la mañana, pero no solamente él. Había otros hombres de Dios en la Biblia que eran hombres que buscaban a Dios por las mañanas. Hay algo poderoso en las oraciones de la madrugada, de la mañana, ¿sí? Porque lo tomas como una prioridad a Él. ¿Sí? ¿Está aquí o no está aquí? Ahí existe el poder de la honra. ¿Qué es honra? Tener en alta estima a alguien. Cuando usted le entrega las primeras horas del día a Dios, usted le está demostrando que lo mejor que usted tiene se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. Alguien dígame a eso en esta noche. También hay unas instrucciones precisas que Dios te da en las mañanas, que probablemente en la noche, con tanta cosa que agarraste en el día, no las vas a agarrar de la misma manera. La dirección de Dios la vas a encontrar en la mañana. Al final te voy a dar un texto poderosísimo, la verdad, acerca de esto. Hay un texto en la palabra que también dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, y esto es aún sobre tu descanso, aún sobre tus horas. Leí algo que me impactó mucho, ¿sí? Que dice: si tú no tomas tiempo para buscarlo a Él, entonces no tienes derecho a vivir. No tienes derecho a vivir. Porque como si tienes tiempo para ir al gimnasio, para ir a Quino, para ir al rancho. Tienes tiempo para ir a trabajar. Tienes tiempo para ver la tele, para ver Facebook, para mandar WhatsApp, pero no tienes tiempo para buscar a Dios. Y la pensé mucho en decir esto, pero no lo voy a decir mejor. ¿Sí? Está muy fuerte. Ahorita Dios me habló y hoy me impactó mucho eso, que Dios me habló. Pero me fijo que la mayoría, siempre que nos proponemos a orar, siempre el enemigo va a poner una distracción para que usted no lo haga. ¿Cuántas veces usted o yo hemos dicho: ahora me voy a levantar y voy a orar? Y no lo hace. ¿Por qué? El enemigo siempre se va a oponer a todo lo que se llame oración. Siempre se va a oponer. Siempre. Porque es una llave poderosa que Dios le ha dado a la iglesia. Se llama oración. Alguien dígame a eso. ¿Sí? Por eso hay un poder en la honra. Hay una revelación en las primicias también. Esto, cuando usted busca a Dios de madrugada,
hay una revelación que se llama primicias. Primicia no solamente cuando lo que hacemos en enero, que le traemos primicia de ofrenda al Señor del año, sino las primicias del día, las primeras horas. Y con esto me acordé de un pastor en África. Y dice que había tanta brujería que se levantaban en la madrugada a orar y no lograban impactar la ciudad donde ellos estaban. Y ora a Dios y le dice: Señor, ¿qué pasa? Estamos orando de madrugada y no veo resultados en la oración de lo que estamos haciendo. ¿Qué está pasando? Y Dios le revela, le dice: lo que pasa es que los brujos se levantan más temprano que ustedes para maldecir la ciudad. Le dice: tienes que levantarte más temprano para llenar de alabanza y adoración mi ciudad, dijo. Y se levantaron a las 2 de la mañana y comenzaron a orar de 2 a 7 de la mañana. Y se iban por la calle y ponían una bocina y con alabanza se iban adorando a Dios por todas las calles, mientras un grupo se quedaba en la iglesia orando, intercediendo por la ciudad. Y la ciudad comenzó a ver unos cambios tremendos, empezó a cambiar. La maldad se comenzó a ir de la ciudad. Gente se comenzó a convertir a Cristo. Y la ciudad entera vino a los pies de Cristo. Impresionante, ¿sí? Necesitamos que la iglesia actual volvamos a la oración. Alguien tiene que decir amén a eso. La oración es la llave para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Por eso la escritura es muy precisa en lo que dice. Vemos también que la oración debe de convertirse en una necesidad y no en un programa de la iglesia. La oración no debe de ser un programa de la iglesia, debe de ser una necesidad. Levante una mano al cielo y diga conmigo: la oración se tiene que convertir en una necesidad en mi vida. Lucas capítulo 18 verso 1, Jesús dijo, también le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar y no desmayar. Porque hay muchas cosas que no logramos porque dejamos de orar por ellas. Por eso. Y otra cosa, que la oración no la convertimos como una necesidad, sino la convertimos como cuando tengo problemas nada más. Se me acabó el trabajo, voy a orar. Traigo problemas en mi matrimonio, voy a orar. No tengo dinero, voy a orar. No, me corrieron del trabajo, voy a orar. Me siento mal, voy a orar. Pero ¿cuántas veces buscamos a Dios porque le amamos y porque queremos estar con Él? Debemos de buscarlo a Él por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Debemos de buscarlo a Él porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre y no porque Él es el que nos suple lo que necesitamos. Y aunque nos suple lo que necesitamos, Él nos suple porque Él es bueno. ¿Alguien está aquí? Entonces la oración tiene que convertirse en una necesidad, en una desesperación por buscar su presencia, ¿sí? Jesús también fue nuestro mejor ejemplo y se levantaba muy de madrugada a orar. Marcos capítulo 1 verso 35. Me recuerdo, me impactó cuando lo leí la primera vez. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Rara vez Jesús oró en el día. Casi siempre se pasaba la noche orando o se levantaba muy temprano a orar. ¿Está aquí o no está aquí? De hecho, cuando escogió sus 12 discípulos, pasó toda la noche orando para escogerlos. Y me llama la atención algo en esto. Me llamó la atención algo. Cuando no hay oración, le rogamos a la gente para que se quede en la iglesia. Va de nuevo. Cuando no hay oración, le rogamos a la gente para que se quede en la iglesia y le llamamos seguimiento. Y está bien el seguimiento. Como pastores debemos de buscar a la gente. Pero Jesús nunca hizo eso. No le rogó a nadie.
Se pasó una noche orando y solamente le dijo: sígueme. Siguió caminando, le dijo: sígueme. Se miró a otra y le dijo: sígueme. Miró a otra y le dijo: sígueme. La oración hace que permanezcan las almas dentro de la iglesia. ¿Alguien está aquí? Eso Dios me lo habló hoy. Y me decía el Señor: la oración hace que permanezca la gente en la iglesia. Cuando dejamos de orar es cuando se empieza a ir la gente. Y le voy a decir algo como pastor, pero a veces como pastores nos justificamos y dicen: es que son rebeldes, por eso se fue. No, es que dejamos de orar. ¿Qué es lo que va a atraer a la gente? ¿Qué es lo que va a atraer a la gente? La presencia de Dios. ¿Sí? No rogarle a la gente para que se quede con nosotros. La misma presencia de Dios lo va a hacer que se queden en casa. ¿Cuántos se sienten en la presencia de Dios? Se sienten llenos, plenos, así. Cuando usted está adorando a Dios con ganas ni de irse, con ganas de quedarse toda la noche así. Pero a veces mira el reloj y dice: uy, tengo que trabajar mañana. ¿Qué hago? Pero la presencia de Dios te detiene, con ganas de estar ahí siempre y no salir de ese momento de gloria, de presencia. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí todavía? Jesús se levantaba muy de mañana y muy oscuro todavía. Se levantaba a buscar la presencia de Dios. Abraham también oraba de mañana. Dice Génesis capítulo 22 verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy de mañana para preparar sacrificios para Dios. Un sacrificio es levantarse en la mañana. Dije, es un sacrificio levantarse de mañana. Pero esos sacrificios a Dios le agrada. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estaba el mundial de fútbol, hubo cristianos que no vienen a la oración, pero sí se levantaron a las 6 de la mañana a ver el partido de fútbol. ¿Hay alguien aquí? Sacrificios. Abraham se levantó muy de mañana y se preparó su asno, tomó a sus siervos, tomó a Isaac, cortó leña para el holocausto, para el sacrificio. Se preparó. Tenemos que prepararnos para levantarnos de mañana a buscar a Dios. Tenemos que prepararnos, hasta una noche antes tenemos que prepararnos. Tenemos que alistarnos para buscar a Dios. ¿Sí? Yo más o menos yo tengo más o menos orando en las madrugadas como hace como 15 o 14 años orando en las madrugadas. Y ¿sabe cómo comenzó? No, fue por revelación de la palabra. Sí, fue revelación, pero también fue porque mi madre no me dejaba orar de día, ni me dejaba leer la Biblia de día. Entonces decía: ¿cómo lo hago? Si mañana tengo que trabajar en el trabajo, no puedo hacer eso. ¿Cómo le hago? Decía: me voy a levantar temprano. Y me levantaba temprano a leer la Biblia y a orar. 4, 3 de la mañana. Y a veces se levantaba mi mamá al baño y me dice: ¿qué estás haciendo? Leyendo la Biblia. A ver tus dedos, fumaste, ¿verdad? Me dijo. No, es que usted, como es nice, no me entendió lo que le dije. ¿Aquí o no está aquí? Pensaba que andaba loco, pues, que me andaba drogando. No sabía que me estaba pegando una cura, pero de cristomicina, así, man. Alguien sabe que no se me ha bajado la loquera todavía. ¿Sí? Pero Jesús oraba muy de mañana. Y si Primera de Pedro dice que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, para seguir sus pisadas, así dice Primera de Pedro, que Jesús nos dejó sus pisadas para que las siguiéramos como ejemplo. Si Él oró de madrugada, ¿quién es usted y quién soy yo para no orar de madrugada?
Si el Hijo de Dios, que dejó su trono, vino a la tierra y nos puso como ejemplo de orar de madrugada, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El problema es que a veces dependemos de las cosas que sabemos hacer. Yo sé predicar. Yo ya sé predicar. Yo ya sé cantar. Ya tengo afinada la voz. Ya sé tocar. Ya me sé los tonos. Ya sé estar de ujier ahí saludando a la gente y acomodándola. ¿Para qué oro? A veces no lo decimos, pero la actitud lo dice todo. Y a veces, como un día platicaba con un hombre de Dios de aquí en la ciudad, él me decía, pastor, me dijo, yo nací en el evangelio. Mi tentación no son las mujeres, no es la cerveza, no es la droga, no es a bailes, a quinceañeras, no es mi tentación. Mi tentación es, me dice, que como me sé capítulo entero de memoria, en no prepararme para predicar el fin de semana. Y me dijo, y no orar también. Es mi tentación, me dijo, no orar, porque yo sé hacer las cosas, me dijo. Otro un día me dijo, pastor, tengo 3 años sin ayunar, me dijo, un pastor. Me dijo, y tengo, no sé, perdí la cuenta, tengo mucho sin orar, no sé qué orar, me dijo. Oro en las reuniones, nada más cuando voy a predicar. Y le digo, ¿pero qué es eso? ¿Pero cómo? ¿Está aquí o no está aquí? Porque la oración se convirtió para la iglesia actual, para esta generación, se convirtió en un programa de la iglesia. Semana de oración, día de oración, día internacional de la oración. Y se nos olvidó que la oración no es un programa, sino es una necesidad del hombre para estar con el Padre. Alguien dígame a eso. Y eso huele a sacrificio. A veces también la gente piensa que el orar todos los días se le va a poner la piel chinita y todos los días va a estar temblando en la presencia. No, a veces no va a sentir nada. Nada va a sentir. Ni llorar, ni nada. Me acuerdo la primera vez que ayuné 3 días, me encerré en un cuarto a ayunar 3 días y a orar y buscar el rostro de Dios. Y yo me esperaba que iba a bajar un ángel y se me iba a aparecer Jesús y la voz del Padre adentro del cuarto me dijo, hijo mío, ven aquí. Yo me imaginaba algo así. Para mi sorpresa, que el tercer día lo único que oía es que mis tripas andaban como león rugiente buscando qué devorar. Tenía hambre, me olía la cabeza. Ya me quería salir del cuarto así. No sentí nada, no se me puso la piel chinita, no lloré. Hasta puse música a ver si lloraba. Me acordé de mi abuelita que se murió, a ver si lloraba o algo, y nada. No sentí nada. El problema es que el cristiano de este tiempo es que pretende primero sentir algo para hacer las cosas. Le voy a decir algo: no andamos por sentir, andamos por fe. Y la fe no necesita ver las cosas para poder hacerlas. Alguien dígame a eso en esta noche. Abraham presentaba sacrificios, se preparaba, se alistaba. Por eso, cuando miraron los discípulos de Jesús, miraron los resultados de Jesús, le dijeron, esto me llama mucho la atención. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando. ¿Estaba qué? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Me llama la atención que no le dijeron, Jesús, ¿nos puede dar un curso de cómo echar fuera demonios? O nos puede dar un curso de cómo sanar enfermos. Jesús, ¿por qué no nos enseñas homilética, hermenéutica? Jesús, yo creo, mire, firmemente le voy a decir algo. A los candidatos a ser pastores los tengo desde que oramos por ellos, los estoy observando a ver si aman la oración. Si no aman la oración, de verdad ni se metan en el ministerio. Porque fuimos llamados primeramente a estar con Él. A eso fuimos llamados como pastores. Fuimos llamados a estar en su presencia. Ese fue el primer llamado que Jesús hizo con sus discípulos, a estar con Él.
Y ese es nuestro llamado más importante que tenemos como hombres de Dios, como ministros, es estar en la presencia de Dios primeramente antes de estar con usted. Y eso es lo más importante. Y hay gente que tiene ministerio aquí mismo, pero no le ponen a la rodilla. Y tienen un llamado tremendo, pero no basta tener el llamado, tienes que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Sí? No le dijeron: Jesús, enséñanos homilética, hermenéutica, teología. No, me llama la atención que le dijo: Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque miraban que siempre que salía de allá del desierto de orar, del monte, cuando bajaba, algo sucedía. Los endemoniados eran liberados, los cojos caminaban. Alguien tiene que decir amén a eso en esta noche. ¿Sí? Ese es el resultado. Un resultado impresionante y poderoso. Ahora la iglesia actual, a los endemoniados los mandan con el psicólogo. Yo no veo a Jesús mirando, diciéndole al gadareno: Señor Gadareno, tengo una noticia para usted. Acabamos de abrir un curso de consejería psicológica para usted. Creo que tiene un trastorno mental usted, de doble personalidad. Estaba endemoniado. Y solamente bastó que una noche antes, lea la Biblia, una noche antes había estado en el monte orando. Y cuando bajó del monte se encontró con el endemoniado. Y como decimos en Sonora, sin mucho verbo. El problema es que a veces la gente está endemoniada dentro de la iglesia, está enferma dentro de la iglesia, no hay cambio dentro de la iglesia. La gente sigue haciendo las cosas como cuando estaban en el mundo, porque no hay poder, porque no hay unción, porque no hay oración. Alguien tiene que decir amén a eso en esta noche. Pero Dios está levantando una generación que tiene hambre de ver la gloria de Dios. Alguien diga amén a eso en esta noche. Y no estamos en contra de los psicólogos, porque aquí tengo psicólogos, no se me van a sentir. No estamos en contra de ellos, son buenos, ¿sí? Pero ¿por qué buscar sustitutos cuando tenemos una respuesta poderosa? ¿Por qué? Y el que usted vaya o lo manden con alguien, con un psicólogo, no lo hace pecador. Pero busque la presencia de Dios primero. Busque la voluntad de Dios primero, ¿sí? Que ellos sean la última opción para usted. No me entendió. Le dije que sea la última opción para usted, ¿sí? Pero el Jesús era un hombre que siempre oraba y lo tenía de prioridad. Y cuando sus discípulos miraron eso, le dijo: Jesús, enséñanos a orar. Por eso dentro de las escuelas de discipulado vamos a abrir la escuela de la oración. Vamos a abrir una escuela de la oración, porque se tiene que convertir en una necesidad. Y algún día vamos a comprar un cerro de aquí de Hermosillo y le vamos a llamar la montaña de oración, y nos vamos a ir a orar allá a aquel lugar. Alguien dígame a eso. Algún día vamos a tener unas instalaciones para que la gente venga a orar y se encierre a buscar la presencia de Dios. Porque si construimos templos, ¿por qué no construimos algo para que la gente vaya a orar? Sea de la denominación que sea pastor de donde sea, que tenga un lugar especial para buscar la presencia de Dios en ese lugar. Por eso Dios me hablaba en este año y me decía que mi casa de oración se convierta. Y ahora en estos días que ya saca el año, le decía: Señor, no hemos cumplido con la palabra. Siento que no hemos cumplido. Y me dijo el Señor: es que no es para este año, es para las generaciones que vienen. ¿Sí? Porque Dios siempre piensa en generaciones. Mientras tú piensas cómo suplir para comer en la semana, Dios está pensando cómo darte un negocio para que tus generaciones no le falte comida. Alguien dígame a eso en esta noche. Dios es un Dios de generaciones. Y cuando piensa en la oración, piensa en sus generaciones. ¿Está aquí o no está aquí? Por eso cuando miraron el resultado, fue lo primero que le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. David era un hombre que me llama más la atención de todos los que vienen en la Biblia, porque algunos buscaron poder, otros buscaron respuesta, pero David buscaba la presencia de Dios. Él amaba la presencia de Dios sobre todas las cosas. ¿Nunca ha leído la vida de David? Metió la pata tremendo,
metió la pata terrible, feo. Imagínense, adulteró, dejó embarazada a una mujer. Después de que dejó embarazada, mató al marido y luego le mintió al profeta. Pero había algo que era diferente a los demás, que él no corría a publicar en Facebook: me siento triste. Y luego te pone la amiga: ¿qué tienes, amiga? Inbox. Deje de hacer esas ridiculeces. Como creyente no le queda, a nadie le importa. Esa que te preguntó es una mitotera, nomás quiere saber qué tienes. A nadie le importa. ¿Alguien está aquí? Yo digo, ¿por qué la gente cuando se siente mal deja de venir a la iglesia? Si con más razón venga. Pero pastor, la regué, me da vergüenza. Pues para eso es la iglesia. La iglesia no es un museo de santurrones. Es un lugar de restauración donde Dios te va a restaurar, te va a liberar, te va a sanar, te va a levantar. Alguien dígame a eso. Lo que pasa es que en el tiempo antiguo la iglesia era un lugar donde te señalaban, donde te señalaban nada más y te corrían y no te dejaban entrar. ¿Sí? Pero la iglesia debe ser una casa de restauración. Todos estamos en el proceso de la restauración de todas las cosas. Dios nos está restaurando. Él no ha terminado su obra en mí todavía. Él sigue obrando en mí todavía. Alguien dígame a eso en esta tarde. Él sigue obrando en mi vida todavía. Estoy en el proceso de ser restaurada mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Pero el que usted corra a irse no es la solución. Es más, la va a empeorar. No es la solución. Venga a la casa de Dios. David sabía eso. Por eso decía: mejor es estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. El que la regó. Es más, si David fuera predicador, ni yo lo hubiera subido a predicar. Sinceramente. ¿Está aquí o no está aquí? Viendo el perfil de David, hombre, este David la ha regado mucho. Yo no le doy chance ni que se suba a cantar un canto ahí, un corito viejito. Es que a veces los pastores no tenemos ojos de misericordia y no esperamos a que la gente se restaure, sino es más fácil señalar o apartar que esperar que se restauren. Eso no quiere decir que lo voy a subir porque la regó la semana pasada, lo voy a tener arriba. No, pero hay que esperar un momento de restauración, de que el Espíritu Santo te restaure, la presencia de Dios venga sobre tu vida, seas restaurado nuevamente, para que retomes lo que un día estabas haciendo. ¿Está aquí o no está aquí? Pues David, aquel que metió la pata, se le aparece Dios, se le aparece a Salomón y le dice: Salomón, tiene que ser perfecto como tu padre David fue perfecto. No sé usted, pero cuando yo lo leí dije: ¿cómo? Si metió la pata, este la regó. Y feo la regó. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona de todo esto? Ese no es el tema. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona? Que él estaba bajo la ley. Y en la ley decía que el que hacía eso tenía que morir. Mas sin embargo, cuando usted busca la presencia de Dios, hay un manto que se llama gracia que te cubre, te guarda. Alguien dígame a eso. Y Dios no se acuerda de tu pecado, sino se acuerda de la gracia de Dios que está sobre ti. Hay un manto de gracia que te cubre. Y cuando te señalan, rebota, no hace efecto, porque la gracia te cubre, te protege la gracia. Impresionante. David vivió en la ley, pero su estilo de vida era como vivir en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque amaba la presencia de Dios. Tanto que Dios le dice, cuando la regó, le dice: David, ¿qué quiere? Juicio de hombres, juicio de Dios, misericordia de hombre. Mire,
Y dijo: no, juicio de Dios. Miren lo que escogió. Le dijo Dios, le dijo: ¿qué quieres, David? ¿Juicio de Dios o misericordia de hombre? Y miró al hombre y el hombre estaba así. Y miró a Dios y Dios lo estaba mirando así. Dijo: no, quiero tu juicio. Porque David conocía el corazón de Dios y sabía que Dios no era malo, ni lo iba a destruir. Al contrario, que si lo miraba con un corazón contrito y humillado, Él no lo iba a despreciar, sino que lo iba a volver a tomar y restaurar su reino. Y cuando Dios lo levantó y restauró su reino, si antes era rey de Judá, Dios lo convirtió en rey de Israel. Alguien dígame a eso. ¡Woo! Por eso cuando tú vienes con un corazón sincero y buscas la presencia de Dios, David lo que hizo, vea el Salmo, no, el Salmo 51. Dice que estuvo 10 días tirado en el templo. Señor, perdona mis pecados, mis iniquidades. Solamente te ruego algo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Wow. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque conocía la presencia de Dios. Yo prefiero tener este puñadito, pero con una gloria, y no tener un megatemplo y esté muerta la gente, donde no hay milagros, donde no hay sanidades, donde Él no venga y se manifieste tu vida, donde tú no seas transformado y cambiado. Yo no quiero un megatemplo así. Yo quiero un templo grande, donde la gloria de Dios descienda, donde su presencia venga.